Vamos a continuar con nuestra serie. ¿Se acuerdan cómo se llama la serie que estamos viendo este mes? Se llama ¿Cómo evitar que las tentaciones destruyan tu vida? Y haciendo una pequeña recapitulación, estuvimos viendo en los temas anteriores con el pastor David y con Normita Peraza, pues cómo dejar de alimentar las tentaciones, ¿verdad? Que es algo muy importante en este proceso, pero también cómo enfrentarlas, cómo huir y encontrar la salida. Estuvimos viendo también a través de la plática que nos dio Norma. Pero, ¿qué sucede? Porque todo esto se escucha muy bonito y es muy enriquecedor. En lo personal me ayuda mucho a seguir creyendo y caminando en fe. Pero, ¿qué sucede cuando ya caímos en la tentación? Cuando ya metimos la pata hasta el fondo del foso y estamos súper hundidos y no sabemos cómo salir de esa caída terrible que hemos vivido. En 1992 yo tenía 10 años. ¿Cuántos de los que están aquí ya habían nacido en el 92? Levanten la mano. Ya vemos varios rucos, varios contemporáneos. En los 90, fíjense, cuando me puse a recordar este testimonio, en los 90 era la época de los famosos pepsilindros. ¿Se acuerdan de los pepsilindros? De los Looney Tunes, y me encantaba porque pues, yo estaba en la primaria, era la euforia, después los tazos, ¿no? Y cambiaban de color los pepsilindros, todo el mundo, era un fenómeno, ¿no? En aquel entonces. Y como no había celular ni tablet, nada, pues lo que hacíamos era intercambiar esas cosas, ¿no? Y nos entreteníamos. Bueno, fue un tiempo muy bonito. Yo recuerdo que cuando tenía 10 años no tenía el teléfono como ahora usualmente todo el mundo se entretiene ahí, o la tablet o la televisión, con tanta accesibilidad. Y me acuerdo que cuando yo me aburría en mi casa, hacía algo que mis papás no sabían, ¿no? Me subía al techo y me gustaba tirarle piedras a la casa de la vecina de atrás. ¿Por qué? Porque tenía una alberca. Ahí vivíamos en Jardines del Lago, tenía una alberca atrás, una casa bien grandota, la vecina de atrás. Y me encantaba, hacía con los... cuando cortas el galón de leche queda una cosa así redonda, no sé cómo se le llama, eso. Y le ponías un globo, lo amarrabas bien, le metías una piedrita y traca. Sí podías dejar tuerto a alguien, ¿verdad? Con eso. Sí, fácil, eso dolía bien gacho, a mí me llegaron a dar. Pues yo agarraba esas y pum, ¿no? Y le tiraba, me gustaba ver cómo caían las piedritas en la alberca y botaba el agua, de repente a la mesa, ¿no? Y cosas así. Pero me gustaba porque sacaba de onda a la vecina, salía a ver qué es lo que estaba pasando y pues nunca se daba cuenta que era yo, ¿no? Entonces yo me la curaba, ¿no? Y me reía. Y en una de esas, pues no me va viendo la doña, se escondió. Se escondió porque pues ya eran reiteradas las ocasiones que yo hacía eso. Se escondió por ahí más o menos a la hora que yo salía a hacer mis travesuras y me vio la doñita. Y cuando vi que se paró, en suma, pues yo como cohete me bajé del techo de la casa, me fui a encerrar a mi cuarto y me puse a hacer mis tareas, como si tuviera horas haciendo mis tareas, ¿no? En mi casa los castigos eran muy severos, familia. Era de cintarazo, ¿no? Era como de antes, ¿no? Y vaya que tenía buena mano mi madre. Yo me empecé a poner muy nervioso porque yo dije, en lo que viene la señora a reclamarle a mi madre, me van a poner una santa tunda, ¿no? Y recuerdo que yo me puse súper nervioso, pasaron 5 minutos, pasaron 10 minutos, y ya cuando iban a ser los 15 minutos dije, ya no vino la señora, ¿no? Y en eso, cling, clon, ¿no? Suena el timbre de la casa. Me asomé y era la doñita de pelo chino, llenita, que acababa de ver atrás de la casa de su servidor, y veo que empieza a hablar con mi madre, ¿no? Luis Ángel Ledón Rodríguez, ven para acá, ¿no? Con el nombre completito, ¿no? Ay, te voy con las patitas temblando. Luis Ángel, tiraste piedras en la casa de la vecina. Es que mi hijo no hace eso, estaba haciendo la tarea, señora. Seguramente se está confundiendo. Mi mamá dando todas las explicaciones y la señora, claro que sí, señora. Yo lo vi. Traía una camiseta roja, tal y como viene. Ni siquiera tuve, fíjate, debí haber estudiado criminología desde antes, ¿no? Para haberme cambiado la ropa o por lo menos. Híjole, pues no les voy a terminar de contar la historia porque terminó muy trágica.
con unas rayas, todavía tengo las cicatrices aquí. Ay, madrecita, que en paz descanse, ¿no es cierto? Pero me fue mal, me fue muy mal. Pero más que los cintarazos, fíjense que lo más tormentoso para mí fueron esos 15 minutos en la incertidumbre de que qué va a pasar, ¿no? De que si viene o no viene la señora a reclamarle a mi mamá. Y claro, le quebré una ventana con la piedrita que le tiré y nos llevaron la factura, ¿no? Pues mi papá tuvo que mocharse ahí con la ventanita y obviamente que el castigo fue más que 3, 4 cintarazos, ¿no? Me prohibieron tener Nintendo por 3 meses, creo, y pues fue lo peor para mí. Pero una de las cosas que yo recuerdo muy claramente era el tormento que yo sentí durante esos 15 minutos de saber qué va a pasar con lo que acabo de hacer, ¿no? Ya el cintarazo después se te quita y pasan los 3 meses y vuelves a jugar Mario Bros, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros no estamos así constantemente atormentados por alguna decisión que tomamos, por ese pecado, por esa tentación en la que caímos y estamos sufriendo por lo que puede ocurrir o por lo que pueden descubrir, ¿no? Uno de los más impactantes puede ser a lo mejor pues la infidelidad, ¿no? Que pensamos que nunca nos van a agarrar en la movida y que resulta que todo sale a la luz siempre, ¿no? Un robo, un fraude, una situación en donde sabes que tuviste responsabilidad, pero prefieres callarte y prefieres guardar y cubrir el pecado. Qué terrible es estar en una posición en donde estás pensando en que algo puede ocurrir por lo que acabas de hacer. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido aguardando un secreto de nuestro error. Hemos sufrido protegiendo ese pecado que cometimos y que nos persigue hasta el día de hoy, tal vez a muchos de nosotros, ¿no? David compartía en una de las reuniones anteriores en esta serie cómo el rey David cometió un pecado gravísimo, ¿verdad? Se metió con Betsabé, con la mujer de otra persona, y aún no contento por su situación, ¿verdad? Para cubrir el pecado, mandó llamar a Urías, el esposo, para que se acostara con ella, pero no lo logró, ¿verdad? Por el honor, ¿no? De decir, ¿cómo me voy a acostar con mi esposa estando en tiempos de guerra, ¿no? Parafraseando, ¿no? Entonces, no conforme, pues dijo, no, pues ¿cómo le voy a hacer? No, pues lo voy a mandar al frente de batalla y allá lo asesinaron, ¿no? Seguramente fue muy tormentoso para David porque dice la escritura que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y él amaba a Dios. Por lo tanto, cuando amamos a Dios, cuando queremos agradar a Dios, es bien difícil que tú puedas mantener un pecado en tu corazón porque estás completamente agonizando todos los días, preocupado, atemorizado, avergonzado, ¿verdad? Que no cabes con la culpa por lo que acabas de hacer y que no estuvo bien delante de Dios. Y eso fue lo que vivió David durante algún tiempo. Dice la escritura en Salmos 32 del 3 al 4, unas declaraciones de David que impactan mi corazón y me dan mucha enseñanza, y dice así, dice, mientras guardé silencio, decía David, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Solo él sabía lo que había hecho. Tal vez nadie en el reino, ¿verdad?, se había dado cuenta de lo que él había hecho, pero Dios sí lo había visto. Y por supuesto que Betsabé, ¿no? Pero el peso del pecado que tenía David sobre su corazón lo llevó a vivir un momento de tanto tormento agonizante que estas palabras quedaron para la historia y para enseñanza de todos nosotros en el Salmo 32 del versículo 3 al versículo 4. Como el calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Imagínate tener ese peso, esa condenación, esa culpabilidad cuando has hecho algo que no está bien delante de Dios. Es algo que no te puede dejar vivir. Es más, a muchos les quita el sueño, a muchos les ataca la ansiedad.
viven días terribles pensando en lo que puede ocurrir o quienes te pueden descubrir. Es una cosa terrible, familia. Cuando hemos caído en la tentación y queremos ocultar nuestro pecado. Ahora, estas palabras fueron muy fuertes y muy profundas porque nos dice el grado en el que puede llegar el ser humano cuando se siente tan apartado de Dios y cubre su pecado. Yo recuerdo hace muchos años, hubo una familia, un matrimonio muy activo en una congregación, no en esta, fue en otra iglesia hace muchos años. Y resulta que cuando venían del valle de una reunión, ya era muy noche, sin iluminación, y sienten un golpe, ¿no? Y como si hubieran pasado un borde, ¿no? Un tope. Pues se detuvieron porque pensaron que tal vez se había reventado una llanta del golpe tan fuerte que tuvo. Y cuando vieron, pues habían atropellado a un hombre, ¿no? Estaba el hombre tirado ya sin vida. Ellos se voltearon a ver. ¿Qué hacemos? Nos van a llevar a la policía, nuestros hijos, ¿qué va a pasar de nosotros? Se subieron al carro y se fueron. Pasaron, yo creo, unas 2 semanas, ¿no? Y no pudieron con la condenación y con la conciencia. Se acercaron con el pastor. Le dijeron: pastor, estamos muy angustiados, llorando los dos. No queremos que nuestra familia sea destruida, tenemos hijos, pero sucedió esto, atropellamos a un hombre. El pastor les dijo: lamento mucho lo que sucedió, estamos aquí para apoyarlos, pero ustedes tienen que afrontar la responsabilidad y tienen que acudir ante las autoridades a rendir cuentas, porque lo que hicieron ustedes no está bien. Con todo el dolor de su corazón y con todo el miedo del mundo fueron a la procuraduría en aquel entonces. Y para no hacérselo muy largo, después de las periciales y los dictámenes que se habían hecho, resulta que ese hombre ya había fallecido. Había fallecido horas antes, ¿no? Porque era una persona alcohólica y le dio una cuestión ahí de salud, cayó y pues ya estaba muerto cuando estaba ahí en la carretera. Creo que ya le habían pasado como 2 o 3 carros también, ¿no? Entonces, obviamente no fue como que, ay, no, gracias a Dios, no, pues no fue algo terrible, porque pues, oye, si cuando atropellas un perrito se siente terrible, mano. Ya 2 veces me tocó, Dios me perdone. Fue sin querer, ¿no? Cuando venía de San Felipe, trácales, ¿no? Y una vez de regreso, trácales. Bueno, ya no me quiero acordar de esas cosas. Pero a lo que voy fue que ellos fueron obedientes finalmente porque el pecado no pudo. No pudieron con esa condenación. Dios tuvo misericordia de ellos, ¿verdad? Y finalmente no tuvieron consecuencias, ¿no? Hasta los mismos ministeriales se sorprendieron, ¿no? Mira, ¿quién viene a decir que sí? ¿Qué pasó con el muertito, no? Después. Pero eso solamente lo hacen aquellos que tienen realmente un temor de Dios, ¿no? Y sabes, muchos de nosotros tal vez hemos caminado mucho tiempo en nuestra vida cargando con un pecado oculto, ¿verdad? Con una caída que queremos cubrir, pero que nos sigue atormentando todos los días de nuestra vida. Pero sabes, todos estos sentimientos y esta situación tiene un propósito y tiene una finalidad si tomamos la actitud correcta. Y un ejemplo de ellos es la actitud que tuvo David en su oración. En la segunda parte de esta declaración, a partir del versículo 5, dice David: pero yo te confesé mi pecado. Pero yo te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Qué descanso puede traer a nuestro corazón cuando nosotros decidimos confesar nuestro pecado? Cuando nosotros decidimos dejar de cubrir nuestra caída y venir ante Dios para poner nuestro corazón delante de Él y decirle: Padre, perdónanos, confesamos lo que hemos hecho y recibimos el perdón de Dios por nuestro pecado y nuestra maldad. Lo difícil es cuando no tenemos una actitud como David, ¿verdad? Cuando queremos vivir la vida cubriendo todos nuestros errores y nuestros pecados y tratamos de justificar nuestras acciones. Ese es un problema muy grande porque eso nos condena al infierno, ¿verdad?
La única forma en que tú y yo podemos alcanzar la salvación y el perdón de Dios es a través de un arrepentimiento genuino de nuestra caída. Dios no nos va a condenar por nuestra caída. Somos seres humanos, vamos a cometer errores, vamos a pecar. Pero Dios se fija en la actitud de nuestro corazón frente a esa caída que hemos experimentado. Cuando tú vienes delante de Dios, te arrodillas ante Él y con un corazón humillado y contrito le confiesas tus pecados y muestras arrepentimiento y caminas hacia otra dirección y das frutos dignos de arrepentimiento, ten la seguridad de que obtendrás el perdón de Dios y alcanzarás su misericordia. Que confiesa su pecado y se aparta de Él, alcanzará su misericordia, dice la Escritura. Pero depende de la actitud que tú y yo tenemos. Así que si yo caí, si alguno de ustedes han caído en algún pecado que los ha perseguido durante días, meses o tal vez años, si tú tomas la actitud correcta y vienes delante de Dios, créeme que vas a encontrar el perdón del corazón de Dios. Ahora, cuando hemos caído en la tentación, necesitamos rodearnos de amigos de la fe, que conozcan nuestra realidad y que entiendan en el hoyo en el que nosotros hemos caído. ¿Por qué? Porque como pueblo de Dios necesitamos apoyarnos los unos con los otros. Fíjate lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 4, del 9 al 10. Mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Por eso es tan importante, familia, que siempre tengamos un amigo, un hermano en la fe con el que podamos abrir nuestro corazón, con el que podamos tener la confianza de decir cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestras tentaciones y en dónde hemos caído, para que con esa fe que Él también tiene nos puedan acompañar en ese proceso y podamos levantarnos. Pero hay de aquel que no tiene quien lo levante, dice la Escritura. Muchas veces nuestro orgullo, muchas veces nuestra soberbia o la misma vergüenza no nos permite abrir nuestro corazón con algunas personas, ¿verdad? Que pudieran ayudarnos en este proceso, que pudieran ayudarnos en este camino. Tengo un buen amigo con el que comparto tiempo y me dice: Luis Ángel, yo no estuviera viviendo esta plenitud en Dios si no hubiera tenido la valentía de abrir mi corazón y confesar mi pecado y reconocer que había hecho lo malo delante de Dios y compartirlo contigo. La verdad que me siento tan libre y es una bendición para mí porque puedo compartirte mis luchas y puedes orar por mí. Yo siento el respaldo, ¿verdad? Yo siento el apoyo. Todos necesitamos a alguien que camine con nosotros en los tiempos de tentación y más cuando hemos caído en la tentación, familia. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros caemos, verdad? Tendemos a aislarnos, ¿no? Lo primero que hacemos es dejar de ir a la congregación, ¿verdad? Ya se voltearon a ver unos que llevan 3 domingos sin venir, ¿no? No es para ustedes. Pero lo primero que hacemos es empezar a dejar de ir a la congregación, ¿no? Ya mejor ya no voy al grupo, no, hombre, ya me siento incómodo, ¿no? Te habla, ya me están hablando mejor. Empezamos a evitar, ¿no? Fíjate, se empieza a notar cuando andamos mal, ¿no? Y cuando le preguntamos cómo estás, a la defensiva, ¿no? Rápido, ¿no? No, yo y mi relación con Dios es personal, ¿no? Y empezamos a criticar, empezamos a juzgar, porque esa es la actitud natural del ser humano cuando no queremos reconocer que estamos caminando por el lugar incorrecto. Pero cuando somos lo suficientemente humildes y queremos hacer las cosas bien delante de Dios, somos capaces de reconocer y venir y platicar con alguien para confesar, para compartir nuestras luchas y sentir ese apoyo, caminar de hombro a hombro. Dice Santiago 5:16, por eso, salud, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, pues la oración del justo es poderosa y eficaz. Fíjese, no es de confesar el pecado para contar el mitote y que el otro lo ande contando a medio mundo, No.
Tienes que tener mucho cuidado a quién le vas a contar tus luchas y tus batallas. Tiene que ser una persona que admires en la fe, una persona que tenga testimonio, que tenga el valor y la autoridad moral y espiritual para poderte dar un consejo, ¿verdad? No sé, yo iría con Jorge Villa tal vez, ¿verdad? Yo iría a lo mejor acá con mi amigo Jorge, ¿no? Mis dos Jorges, no sé, con José. Pero si voy con mi compadre, que como dice David, ¿no? Ya va con la 10ª mujer y no sale de la cantina y no tiene nada bueno que aportarme, no voy a ir con él a contarle mis batallas, ¿verdad? Voy a buscar a alguien que yo reconozco que tiene un compromiso con Dios. Y precisamente esa es la finalidad de confesar nuestros pecados, ¿no? ¿Para qué? Para que oremos unos por otros y para que seamos sanados, dice la Escritura. Hace ya un tiempo yo tenía una lucha muy fuerte con la pornografía, como muchos de ustedes lo saben y se los he compartido. Y a mí me daba mucha vergüenza. A mí me daba mucha vergüenza que yo luchaba contra la pornografía, pues porque yo iba a la iglesia. Es más, hasta predicaba en el grupo de jóvenes. ¿Cómo iba a decir yo que estaba teniendo problemas con la pornografía? ¿En qué lugar me iba a dejar, no? ¿Cómo se iban a burlar de mí? ¡Qué vergüenza! ¿No? Pero era algo que me atormentaba constantemente, hasta que un día, en un lugar, en un congreso, yo no recuerdo ni quién estaba predicando, pero yo sentía la presencia de Dios de una manera tan fuerte que me estaba confrontando con mi pecado, y el Espíritu Santo me decía que yo tenía que ser libre de esa situación y tenía que confesar mi pecado y que necesitaba ayuda. Yo recuerdo que yo no dejaba de llorar y yo le dije, Dios, pero ¿con quién voy a hablar, Señor? Y cuando abrí mis ojos, vi a un muchacho que era más grande que yo, que era mi amigo y que yo admiraba. Y Dios me dijo, él, habla con él. Y yo recuerdo que con lágrimas en mis ojos y con un dolor en mi corazón llegué con él y le confesé. Y le dije, ¿sabes qué, carnal? Necesito que me ayudes. Yo no puedo salir de esta situación y me da mucha vergüenza, pero no puedo solo, esto me controla. Y recuerdo que él puso su mano sobre mi cabeza, sobre mi espalda, empezó a orar por mí con una compasión sin condenarme. Y yo en ese momento yo me sentí el hombre más libre del mundo, porque tuve la oportunidad de venir con alguien que amaba a Dios, y desde ese día me estuvo acompañando en todo mi proceso hasta que logré superar esa tentación a la que yo me enfrentaba durante aquellos años de mi vida. Tal vez en tu caso no es la pornografía, tal vez es las mujeres, tal vez son los hombres, tal vez es la bebida, el alcohol, tal vez es el tabaco, tal vez es el casino. Yo no sé cuál pueda ser la tentación en la que tal vez constantemente has estado cayendo, pero necesitas acompañamiento. Es importante que sepas que no puedes pelear solo, que no puedes pelear sola, porque cuando nos aislamos nos debilitamos en la tentación, pero cuando somos capaces de abrir nuestro corazón con alguien y nos acompaña, somos más fuertes y tenemos más herramientas. Dios no diseñó la vida cristiana para que la viviéramos solos. Necesitamos caminar con personas que oren por nosotros, familia, que estén al pendiente de nuestras necesidades, que nos escuchen sin sentirnos condenados. Pero muchas veces, y tal vez muchos de nosotros, hemos crecido en algunos lugares o en algunas iglesias en donde solamente recibimos palabras de condenación cuando hemos caído, ¿verdad? Y no se junten con aquel hermano porque no hizo lo correcto delante de Dios, y no lo toquen porque se les va la unción, ¿verdad? Y no lo toquen porque los van a contaminar. Y a veces nosotros mismos ahogamos a los propios soldados de nuestra familia, ¿verdad? Pero queremos construir una comunidad que no traiga condenación, sino que venga y te diga, mi hermano Jorge, tal vez cometiste un error, pero yo vengo a abrazarte y nos vamos a levantar juntos, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
dice su palabra. Pero para ello necesitamos un soldado que camine junto a ti, que te levante cuando no tienes fuerzas suficientes en tus piernas para ponerte de pie. Ahí es donde entran nuestros hermanos de la fe, que nos escuchen, pero también que nos digan la verdad. Ay, no, mijito, pues es que sí, no, pues sí, estaba muy dura la tentación, te entiendo. Cualquiera hubiera caído, ¿verdad? Y que nos endulcen el oído, ¿no? Necesitamos a alguien que nos diga la verdad. ¿Sabes qué? La verdad, la regaste, carnal. Sí, hiciste muy mal. Pero no vas a condenar, no vas a recibir condenación. Vas a recibir el apoyo que tú necesitas para levantarte de nuevo y luchar por ese propósito al que Dios te ha llamado. Necesitamos personas que nos recuerden quiénes somos en Cristo Jesús. No necesitas contarle tus luchas a todo el mundo, Porque yo conozco a algunos que ahí, oren por mí, hermano, en el Facebook, ¿no? Porque estoy pasando por esto y por aquello. No necesitas contárselo a todo el mundo, solo a las personas correctas. Porque la libertad, familia, la libertad puede comenzar con una conversación honesta, siempre y cuando sea con la persona correcta. Puede ser muy liberador. Hoy están muy de moda las auditorías en las empresas, ¿verdad? Todo el mundo le teme las auditorías. Pero ¿sabes? El propósito de las auditorías en las corporaciones y en las dependencias no son buscar culpables en realidad, sino detectar errores, optimizar tiempos, pero sobre todo prever catástrofes en las dependencias y en las corporaciones, ¿no? Evitar crisis, evitar bancarrotas y no buscar precisamente culpables, aunque en el camino se puedan encontrar, ¿no? A veces nosotros también necesitamos una auditoría espiritual, ¿no? Que vengan y nos digan no que somos culpables, sino cuáles son aquellas cosas que tienen que tomar un rumbo distinto para no destruir nuestras vidas y nuestras familias. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios, familia. Rendirle cuentas a alguien, primeramente a Dios, es reforzar nuestras murallas de nuestra vida espiritual. Es poner límites que nos van a proteger de una crisis que puede acabar con nuestra vida y con nuestra familia. Por eso, el día de hoy, yo quisiera que te llevaras dos cosas. La primera es, ¿cuál es esa tentación que te persigue de manera insistente y que más te hace caer en la vida? ¿Cuál es? Y la segunda pregunta, ¿a quién yo podría abrirle mi corazón para que me acompañara en este proceso y hacerle frente a esa tentación? Esas son las dos preguntas que yo quisiera que tú te llevaras el día de hoy, para que esta reunión tenga sentido y cumpla su propósito en nosotros. Responde a esas preguntas y pongámonos a trabajar en ello, familia, porque eso es lo que necesitamos, llevarnos en nuestro corazón el día de hoy, porque no estás llamado a pelear solo, no estás llamada a pelear sola. Estamos llamados a formar parte de un mismo ejército en donde los soldados se ayudan entre unos y otros para alcanzar y caminar en el propósito de Dios y vivir la vida plena en la que Dios nos ha llamado, porque nos ha llamado a tener una vida y una vida en abundancia, familia. A eso nos ha llamado Dios. Así que yo sé que Dios ha hablado a nuestras vidas el día de hoy y que dar los siguientes dos pasos requieren de valentía, requieren de humildad.
No es fácil, pero es necesario, familia. Yo te invito a que le preguntes a Dios cómo enfrentar tu tentación y con quién abrir tu corazón. Y te voy a invitar a que me acompañes poniéndote de pie. Vamos a cerrar esta reunión, vamos a ir cerrando ya. Y solo quiero que cierres tus ojos y que cantemos juntos esta adoración a Dios y permitas que el Espíritu de Dios que está aquí hable a tu corazón. Ahí donde estás. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Dios, en nuestras vidas.